¿Cómo estamos, hermanos? Dios les bendiga, muy buenos días. Tengan todos ustedes en este día hermoso que nos ha permitido el Señor estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Los saludo y les envío un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar el día de hoy con el versículo que nos corresponde en este día. Es el versículo número 5 de Colosenses capítulo número 3. La clase pasada vimos el versículo número 4. Así que hoy vamos a ver un solo versículo. Vamos a quedarnos en el versículo 5. Así que pues vamos a comenzar en esta mañana con la clase del día de hoy. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 5: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El día de hoy nos vamos a quedar tan solo en la primera parte del versículo 5, que es: haced morir pues lo terrenal en vosotros. La lista que menciona aquí este versículo lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase. Vamos a platicar un poco sobre la primera parte, hermanos. Debemos nosotros entender y tener la seguridad de que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros fuimos salvos. Nosotros somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Y también cuando eso sucedió, pues hubo una derrota aplastante del pecado. Eso lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Él venció al pecado en la cruz. Pero todavía, aunque nosotros hayamos creído en el Señor Jesucristo y que por lo que hizo el Señor también el pecado haya sido vencido, aún todavía en nosotros permanece el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué todavía hay nosotros, aún después de haber creído en el Señor Jesucristo, que todavía hay pecado en nosotros? Cuando nosotros dejamos que el pecado domine sobre nuestra vida, no permitimos no crecemos espiritualmente, ¿sí? El dominio del pecado en nuestra vida evita que nosotros vayamos creciendo en espíritu. Entonces el primer paso para nuestra madurez espiritual es precisamente dejar todos los viejos hábitos que tenía pues el viejo hombre, que estaba viciado en pecados. Esa es la primera parte para ir alcanzando la madurez: dejar o evitar que el pecado domine sobre nuestra vida. Es lo primero que debemos tomar y tener en claro. Es no dejar que nuestras pasiones y nuestros deseos ejerzan su poder sobre nosotros. Esa es la primera parte. Si nosotros no nos ocupamos de esa parte de nuestra vida, no vamos a avanzar, nunca podemos avanzar. En vano está que nosotros querramos trabajar para el Señor, que nosotros vayamos y hagamos y eso, pero mientras que el pecado domine nuestra vida, no podemos avanzar, hermanos. Tomemos muy en cuenta eso. Y no es coincidencia precisamente, y eso es lo que perdemos a veces nosotros, el enfoque de lo que la palabra de Dios nos dice. Y que no es coincidencia que la palabra constantemente y en muchos versículos a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se nos exhorta a dejar el pecado, se nos exhorta a buscar la santidad. Y precisamente eso es lo que nos enseña este versículo de Colosenses capítulo 3 versículo 5. Con eso inicia diciendo que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Bueno, en ustedes dice la palabra vosotros, pero me incluyo también. Dice, el versículo comienza diciendo: hagan morir. ¿Qué quiere decir esta palabra de hagan morir? Bueno, la palabra original utilizada en este versículo es
maten. ¿Maten qué? Pues lo terrenal en vosotros. Ahora, ¿qué quiere decir o a qué se refiere con esto que nos está diciendo este versículo al principio? Bueno, aquí la palabra que se utiliza para la palabra matar o maten en griego es la palabra necro, que lo que realmente significa, lo que nos quiere decir este versículo es que debemos privar o quitarle el poder y destruir la fuerza que tiene el mal deseo en nuestros miembros del cuerpo, en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestras manos y en toda la parte de nosotros, la parte carnal que nos hace pecar. Eso es lo que quiere decir cuando dice hagan morir, es quítenle ese poder, prívenlo del poder, quítenle o destruyan la fuerza que ejerce sobre ustedes todo ese cuerpo carnal que tienen todavía. Ese es el problema del por qué nosotros, aún después de haber creído en Cristo, nuestra tendencia siempre sigue siendo a pecar, porque tenemos este cuerpo que esa es su inclinación o su naturaleza. La carne que aún no dominamos nos incita a pecar. Por eso dice este versículo: maten ese poder que ejerce sobre ustedes la parte carnal, la parte física de ustedes. Eso es lo que nos está diciendo el principio de este versículo. ¿Cuántas veces no hemos tratado de dejar de pecar? Todos, no hay ninguna persona, hablando del cristiano, estoy hablando de nosotros como cristianos, no hay ni una sola persona que diga que no hay algo en su vida que le estorbe o que no hay un pecado que tenga que lo esté pues consumiendo y lastimando. Desgraciadamente eso provoca el pecado. Entonces todos tenemos algo, alguna debilidad en nuestra vida con la cual luchamos todos los días y constantemente estamos batallando con eso. Pero ¿cuántas veces hemos intentado dejarlo? ¿Cuántas veces hemos tratado de dejar pues ese pecado que acecha en nuestra vida? Si bien es cierto, es que mientras nosotros estemos en este cuerpo, y eso lo estuvimos platicando en la clase pasada, que hasta que nosotros no seamos redimidos o no seamos transformados con el nuevo cuerpo que nos va a dar el Señor, vamos a seguir con esa inclinación, con esas tentaciones y con todas esas cosas, ¿sí? Y esa es la tendencia del cuerpo caído, que es la tendencia a seguir pecando. Esa va a ser siempre nuestra tendencia. Sin embargo, pues Dios nos ha provisto de un poder para vencer todas esas tentaciones, para vencer todo lo que provoca que pequemos y pues dejemos de vivir como que si nunca hubiésemos recibido a Cristo. Muchos de nosotros vivimos así, hermanos, tenemos esa tendencia a no comprender o a no ejercer el poder que Cristo hizo en la cruz y que nos dio con su muerte y su resurrección en la cruz para vencer al pecado. Vivimos así, como nos conformamos con que hemos sido salvos y hemos creído en el Señor, pero no nos ocupamos de esa parte de nuestra vida, que es el pecado y buscar nuestra santidad. Entonces, pues el Señor nos ha provisto de un poder maravilloso para ir dejando pues toda esa vida. Si bien es cierto que en esta vida pues nunca seremos perfectamente victoriosos, porque hasta que el Señor nos glorifique es que dejaremos este cuerpo de pecado y entonces completamente seremos librados del pecado y del poder del pecado. Pero mientras estemos aquí siempre van a querer influenciarnos y siempre van a querer dominarnos todas esas fuerzas y todas esas pues tentaciones y todo lo que hay malo entre nosotros. Siempre van a querer sobresalir y querer gobernarnos. Pero pues es parte de la vida cristiana, que no necesariamente tiene que ser así. Y vamos a seguir, y eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 1:8. Dice
que si decimos que no hemos pecado, pues estamos mintiendo. Eso es lo que nos está diciendo. Si un hermano, si un cristiano dice, no, yo no peco, yo ya dejé de pecar, yo ya dejé completamente el pecado atrás, ese hermano está mintiendo y se está engañando a él mismo, porque en algún momento de su vida, ya sea con el pensamiento, con la palabra o con algún acto que haga, en algún momento va a ofender al Señor y va a pecar. Por eso dice la palabra de Dios que si una persona dice que nunca ya no peca, es un mentiroso. Porque Dios dice que no hay ni una persona que no peque. Bueno, pero esa es nuestra meta. Nuestra meta es ir viviendo y trabajando en nuestra vida para ir dejando el pecado hasta que llegue el momento en el que pues el Señor Jesucristo venga por nosotros, nos glorifique, nos redima de este cuerpo mortal y nos dé un nuevo cuerpo, que platicamos la clase pasada. Y pues es cierto que no podemos dejar de pecar al 100% mientras estemos aquí viviendo. Aún en nuestra mente cometemos pecado, pero eso no significa que nos dejemos gobernar por él. Una cosa es que a veces nos gane o involuntariamente pequemos contra el Señor, y otra cosa es vivir en el pecado, y otra cosa muy diferente es dejarnos gobernar por esos poderes, por ese poder del pecado, por nuestras concupiscencias, por nuestros malos deseos y por todas esas cosas. Una cosa es que nuestra naturaleza caída haga eso, y otra cosa es completamente vivir en eso y dejarnos gobernar completamente por esas fuerzas. Y eso nos dice Romanos 6, 12 y 13. Dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal. ¿Qué quiere decir no reine? Bueno, que no gobierne, que no ejerza gobierno sobre ustedes. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que debe gobernar en nuestra vida. Por eso les comentaba una vez que nosotros le decimos Señor, valga la redundancia, a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Él es el que debe gobernar nuestra vida, de quien dependemos y a quien estamos sujetos. Por eso dice Romanos, no reine, no dejen que el que sea su Señor, el que gobierne sobre ustedes, sea el pecado, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Obedeciendo al pecado, y lo estamos haciendo a Él, nuestro Señor. ¿Por qué? Pues le obedecemos. Muchas veces hemos intentado dejar ese pecado que afecta nuestra vida. Muchas veces, y estoy seguro de que todos hemos pasado por allá, hemos intentado infinidad de veces tratar de dejarlo. Es innegable y nadie me puede decir que no ha intentado dejarlo. Y si usted no ha intentado dejarlo, hermano, entonces preocúpese, hay algo que no está bien ahí. Siempre el Espíritu Santo nos va a hacer buscar dejar de pecar. Esa es la inclinación del cristiano, es ir dejando el pecado, aunque muchas veces no hemos podido hacerlo. Tampoco es pretexto para seguir haciéndolo, ¿sí? En esos momentos cuando nosotros hemos luchado, hemos intentado dejarlo, desgraciadamente volvemos a caer en lo mismo. A veces nuestra victoria sobre nuestras concupiscencias es temporal. A veces intentamos dejar eso que nos está causando daño y aparentemente por un tiempo lo hemos dejado, y de pronto y sin darnos cuenta, ¡blum!, volvemos a caer en el mismo error y en el mismo pecado. Y eso se hace un hábito, el hacer eso. Eso quiere decir, hermanos, presten atención, que algo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo de manera incompleta. Cuando nosotros peleamos contra ese pecado y caemos constantemente una y otra vez, es que algo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo incompleto. La palabra dice que es necesario que esos pecados sean destruidos. ¿Por qué?
Porque si nosotros dejamos algún rastro de ese pecado en nosotros, si nosotros queremos dominarlos, no destruirlos, lo que nosotros muchas veces queremos hacer es dominarnos nuestros pecados. Sin embargo, el versículo de Colosenses 3:5 dice que debemos destruirlos, debemos quitarlos, debemos arrancarlos de nosotros, no dominarlos. Cuando nosotros tratamos de dominarlos, significa que están ahí, que todavía nos hacen ruido, que todavía provocan en nosotros tentaciones. Entonces, lo que debemos hacer nosotros en lugar de dominarlos es destruirlos, sacarlos y quitarlos completamente, quitarles el poder que tiene sobre nosotros. Cuando nosotros lo hacemos así, que tratamos de dominarlos, esos pecados, como todavía están ahí en nosotros, lo que hacen es que aparentemente cuando ya vencimos o ya no nos afectan, de nada vuelven a revivir esos pecados y nos atacan peor, y conforme va pasando el tiempo y vamos cediendo a ellos, el ataque de ese pecado va subiendo de nivel y va siendo peor para nosotros. Entonces no podemos hacerlo parcialmente, debemos hacerlo, quitar el pecado totalmente de nosotros. Estos pecados atacan cuando menos los esperamos, hermanos. Por eso les digo, generalmente, ¿cuál es el problema que tenemos muchos? O si no la mayoría, o si no es que todos nosotros, cuando estamos luchando contra ese pecado y nos sentimos que ya nos está afectando, ¿qué es lo que generalmente hacemos? Tendemos a descuidarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos o estamos peleando, leemos, oramos, nos congregamos, cantamos alabanzas, las herramientas que tengamos nosotros para luchar contra él. Pero cuando nosotros nos sentimos ya tranquilos, cuando ya nos sentimos aparentemente que hemos dejado atrás ese pecado, descuidamos toda esa parte y hacemos como que si ya fuimos libres del pecado. Se nos olvida que todavía vivimos en este cuerpo que se va a inclinar a pecar. Entonces, cuando nosotros nos descuidamos, lo que hace el pecado es volver a atacar. Y generalmente espera el momento en que estamos vulnerables. ¿En qué momento estamos vulnerables? Cuando nosotros nos enojamos, nosotros somos vulnerables. Y Satanás lo sabe. Y él está pendiente de eso. En el momento que nosotros estamos vulnerables, nos va a atacar. Cuando nosotros estamos buscando las tentaciones, porque el hecho de que dejemos el pecado no significa a veces inconscientemente estemos buscando las tentaciones. Cuando estamos padeciendo alguna necesidad física, estamos vulnerables y vienen y nos vuelven a atacar los pecados. Por eso tenemos de tener mucho cuidado con no solo controlarlos, sino quitar completamente el poder que ejerce sobre nuestra vida. El pecado en la vida cristiana, no voy a hablar del mundo, voy a hablar de nosotros como cristianos. El pecado en la vida cristiana tiene algunas consecuencias, y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado varias veces esa consecuencia del pecado que hay en nosotros y que nos asedia constantemente. Lo que genera es una ruptura en nuestra relación con Dios, y como resultado de eso experimentamos una serie de cosas ahí muy feas que el cristiano no debería de experimentar, pero a causa del pecado eso es lo que provoca. Primero, por ejemplo, cuando nosotros caemos en pecado, lo que primero que hay en nosotros es confusión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, enseguida viene el Espíritu Santo y nos hace sentir primero que hemos fallado a Dios. Pero no solo es el Espíritu Santo el que viene a tratar de hacernos dar cuenta de que hemos desobedecido a Dios, sino que también entran otros espíritus que vienen a acusarnos de lo que hacemos. ¿Y qué es lo que provocan eso? Bueno, pues en primer lugar, muchas veces, puedo hablar por mí, en algún momento entra la duda y dice, ¿realmente soy hijo de Dios? ¿Por qué, si ya creí en Cristo, por qué vuelvo a pecar? ¿Realmente soy hijo de Dios? O entra a nuestra mente
esas dudas de decir, ¿realmente he creído en Jesucristo? ¿O será que yo sea salvo de verdad? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué vivo en este pecado? Se nos olvida la gracia de Cristo, se nos olvida la gracia de Dios, de nuestra salvación. Por eso una de las partes de la armadura del cristiano es estar firme y sujeto a la verdad de la palabra de Dios y a su salvación, sujetarse a esa verdad bíblica, a esa verdad de que si usted ha creído en Cristo, usted ya es salvo. Pero por la causa del pecado y la consecuencia del pecado en nuestra vida provoca que haya dudas en nosotros, haciéndonos que se nos olviden las promesas de Dios. Entonces causa confusión en nosotros y eso desencadena una serie de situaciones. También causa en nosotros un sentimiento de soledad, sentir que estamos solos. De hecho, nos aislamos y nuestra mente se aísla de los demás. ¿Por qué? Porque el pecado eso es lo que provoca que sintamos que estamos solos, pero realmente se nos olvida en primer lugar que el Señor Jesucristo aún está con nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros y es el único que nos puede ayudar a restaurarnos. Pero la consecuencia del pecado hace que nos sintamos así, con esa soledad. Otra cosa que provoca en nosotros es culpa y vergüenza. Nos sentimos a veces inmerecedores de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos avergonzados ante el Señor. No queremos venir a Él porque no tenemos cara para presentarnos ante Él. Y sentimos que no merecemos su gracia, que no merecemos su amor. Y nuevamente, por esa confusión, se nos olvida que la salvación la tenemos por la obra de Cristo, no por nosotros, ni por nuestros méritos, ni por nuestras obras. La justicia que nosotros tenemos es por Cristo. Pero eso provoca la culpa y la vergüenza. Provoca que generalmente siempre te dicen, cuando tú peques inmediatamente confiésalo a Cristo. Pero como nos engaña y provoca todos esos sentimientos negativos en nosotros, lo que hacemos es todo lo contrario. Cuando nosotros pecamos, en lugar de venir al Señor Jesucristo, lo que hacemos es alejarnos más. ¿Por qué? Porque hay vergüenza. Acuérdense ustedes que fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando pecaron contra Dios, cuando pecaron en el huerto de Edén. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Bueno, cuando ellos escucharon la voz, lo primero fue verse desnudos y avergonzarse, pero cuando ellos escucharon que Dios venía, y eso es lo que hace también en nosotros, cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que ellos hacen. Se ocultaban detrás de un árbol avergonzados porque escuchaban que venía la santidad de Dios. Entonces nosotros, como sabemos que Dios es un Dios santo, eso es lo mismo que provoca en nosotros la vergüenza. Nos queremos esconder de Dios en lugar de venir con humildad ante Cristo y decirle, Señor, te he fallado, he pecado contra ti, hice esto, hice lo otro. Pero hacemos lo contrario. Lo que hacemos es ocultarnos y muchas veces echarle la culpa a los demás de lo que nosotros hicimos. Pero eso es lo que provoca las consecuencias del pecado, son esas, culpa y vergüenza. También, a causa de todo eso y como estamos avergonzados, en lugar de venir a Dios, nos apartamos y por lo tanto ya no oramos, dejamos de orar, y conforme el pecado va creciendo y el dominio del pecado va creciendo en nuestra vida, pues menos leemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a jalar las orejas. Entonces, inconscientemente mejor no la toco. Y que no solo leo, sino que dejo de orar. Y cuando el cristiano deja de orar, es completamente vulnerable a los ataques de nuestros enemigos espirituales. Están pendientes en qué momento nos vamos a descuidar para comenzar a atacarnos más y más y más y más y más. También desaparece el gozo que nos ha dado el Señor y sentimos que no tenemos propósito, sentimos que no le servimos al Señor, sentimos que nuestra vida llega a un punto en el que ya no sabes ni qué hacer ni por qué estás aquí. Eso provoca ya cuando el pecado está en su auge, en el que ya tiene dominio completo, de que ya no puedes dominarte tú, sino que el pecado domina sobre nuestra vida y que a veces hasta parece que es un estilo de vida el pecar. Llega al punto en el que ya no sientes propósito, ya no sientes que le sirves al Señor en nada.
Te sientes terriblemente mal. Eso provoca el pecado, hermanos, cuando no luchamos para vencerlo y quitarlo de nosotros. Por eso muchos hemos tratado de dejarlo y nunca hemos podido, porque lo estamos haciendo mal. Así es como se siente la muerte espiritual. Dice que la paga del pecado es la muerte. En el no creyente, pues es una muerte eterna, es la condenación eterna por no creer en Cristo. Pero también a nosotros como cristianos esa muerte nos afecta de otra manera, que va pagando en nosotros esa vida espiritual, la va sojuzgando y nos vamos apartando del Señor. Pero si somos hijos de Dios, ahorita vamos a ver ciertas cosas. Para nosotros como cristianos, pues esta condición no es un estado permanente, sino es una consecuencia del pecado no confesado y destruido. No es que vayamos a morir espiritualmente y que nos vayamos al castigo eterno, porque somos hijos de Dios, porque hemos creído en Cristo, porque tenemos al Señor y tenemos a su Espíritu, pero las consecuencias de este pecado hacen todas estas situaciones. Es algo temporal que nos pasa. Por eso debemos erradicar de nosotros esos pecados para que experimentemos ahora sí lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo constantemente decía que él no tenía, que su conciencia no tenía nada que reprocharle a él, que su camino siempre era andar rectamente. Él en ningún momento dijo que ya no pecaba. Pablo en ningún momento dijo, yo ya no peco, yo ya soy perfecto, porque perfecto solo Cristo, y en esta vida nadie va a poder ser perfecto como el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol nunca dijo, yo ya no peco. Él dijo, mi conciencia ya no me dice que hago algo mal. ¿Por qué? Porque él había logrado, con la ayuda del Señor, lograr lograr erradicar el dominio que el pecado ejercía sobre él, porque él tenía una vida consagrada al Señor. El Salmo 103 es un salmo maravilloso que generalmente nada más tomamos unos versículos a conveniencia, porque dice este versículo que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y nosotros nos sujetamos cuando pecamos de eso, y nos sujetamos de ese versículo nada más. Decimos, Señor, perdóname, yo sé que tú eres bueno y perdonas mis pecados. Dios por eso dice que es grande en misericordia, porque Él es muy paciente con nosotros, hermanos. Él espera pacientemente que nos demos cuenta que hemos pecado, que nos arrepintamos y volvamos a su camino. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso nos ha dado a nuestro ayudador, al Espíritu, que recapacitemos de que hemos fallado y otra vez nos reconciliemos con Él y volvamos a su camino. Eso es lo que Dios espera. Sin embargo, muchas veces nosotros nos acomodamos tanto al pecado, y nos acomodamos y nos acostumbramos tanto que se nos olvida quién es Dios. Nos quedamos con la parte de que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios perdonador. Pero dentro de ese amor inmesurable que Dios tiene por nosotros, se nos olvida una parte. Y es que como buen padre que ama a sus hijos, ¿qué dice la palabra de Dios? Proverbios 3, 11 y 13. Búsquenlo en su Biblia y usted se va a dar cuenta que dentro de ese amor tan grande que Dios nos tiene, pues obviamente, si usted que es padre, si usted tiene hijos, o ha notado en algún momento que si su hijo está desobedeciéndolo y no recapacita por él mismo, usted lo que va a hacer disciplinarlo, lo va a corregir. Pues lo mismo hace Dios. Dice que qué padre que ama a su hijo no lo disciplina. ¿Para qué? No para mal, sino para bien, para el bien de él, para que corrija sus caminos y le vaya bien. Perdón, hermanos. Pues es lo mismo que hace nuestro Dios y Padre. Cuando nosotros nos descarrilamos, cuando nosotros no recapacitamos del error que tenemos con el pecado y nos acostumbramos a vivir con ese pecado, va a llegar un momento
en el que nuestro Dios y Padre, que es misericordioso, pero también santo y justo, nos va a disciplinar para que nosotros dejemos ese pecado y volvamos al buen camino. No lo hace por nuestro mal, sino todo lo contrario, lo hace por nuestro bien. Y eso es lo que dice Hebreos 12:11. Dice que aparentemente, pues la disciplina de Dios, pues a nadie le gusta tenerla, porque cuando ustedes recuerdan cuando era hijo, que cuando su papá o su mamá lo disciplinaba, le gustaba. Usted decía cuando estaba chico, ay, mi mamá me ama tanto y por eso me disciplinó, me dio mi cocotazo, me dio mi cocorrón o me dio mi lo que sea, un buen jalón de orejas. Y que por cierto ya la ley ya hizo un desastre con eso, porque ya no podemos disciplinar a nuestros hijos, o al menos eso es lo que quiere aprobar, ni con un jalón de orejas ni con absolutamente nada. Pero la palabra de Dios dice que la vara endereza el camino del niño. Tampoco le va a dar con un palo de escoba en la cabeza, pero sí con un poco de disciplina y de fuerza. A veces son necesarias para los niños. Pero pues eso es lo que dice Hebreos. No aceptamos la disciplina, no, que cuando Dios discipline no la tomamos como algo malo, sino como algo bueno para nuestra vida. Pero obviamente nosotros como padres lo que menos queremos es pues hacerle eso a nuestros hijos, sino queremos que nuestros hijos entiendan por las buenas que pues que se mantengan en camino recto, ¿no? Lo que menos queremos pues es disciplinar a nuestros hijos, porque nos duele también cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, nos duele también verlos a ellos sintiéndose mal, ¿no? Y sintiendo esa disciplina, porque somos sus padres y son nuestra carne. Pues lo mismo pasa con Dios. Dios no quiere disciplinarnos, Él quiere que nos mantengamos en sus caminos pues de la mejor manera. Por eso Él nos deja su palabra para que por medio de ella guiemos nuestra vida. Pero cuando eso no pasa, cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad y hacemos a un lado la voluntad de Dios y comenzamos a pecar y comenzamos a vivir nuestra vida de tal manera que se nos place a nosotros vivirla, es entonces cuando llega un punto de que cuando no recapacitamos y no enderezamos nuestros caminos, pues como un buen padre que nos ama, lo que hace es intervenir para enderezar nuestro camino, y es cuando viene el jalón de oreja o el jalón de patilla, y cuando ay, generalmente nos duele y nos va a doler, pero lo hace el Señor para nuestro bien y para que enderecemos nuestra vida en el Señor Jesucristo. Por eso, pero ahorita que si usted no ha sentido la disciplina del Señor, está a tiempo de recapacitar y darse cuenta de su error y corregirlo, hermano. Estamos a tiempo todavía de hacerlo. Se nos fue el tiempo, hermanos, ya pasó el tiempo de la clase, pero quisiera yo terminarlo, pero sí todavía falta regular, pero por lo pronto quisiera que usted recapacite y reflexione un poco sobre su vida. ¿Sí? Si usted está sufriendo las consecuencias del pecado, hay salida, hermanos, hay salida, y Dios nos ha provisto de esa salida. Dios es bueno, es misericordioso, es amoroso, y Él lo que menos quiere es que nosotros como sus hijos pues nos perdamos, nos extraviemos y suframos. Ningún padre quiere que sus hijos sufran. Entonces hay salida para vencer completamente ese pecado que está asediando su vida. Si usted está padeciendo alguna situación difícil, por muy difícil que sea, créame que ahí está el Señor para ayudarlo. Y reflexione un poco antes de que recibamos la disciplina de nuestro Dios y Padre. La próxima clase vamos a continuar y vamos a ver unas cosas ahí que nos van a ayudar mucho en esta situación. Si usted está padeciendo algo así, pues nos van a ayudar en gran manera, y de verdad que todo se puede cuando uno quiere y cuando uno clama a Dios para que le auxilie en cualquier situación. Pues lo dejamos hasta aquí, hermanos. La próxima clase vamos a continuar con este tema hermoso que nos va a ser de gran bendición para nuestra vida cristiana y
para vivir una vida, para buscar esa santidad que Dios nos dice que debemos de buscar. Así que reflexionemos sobre este pedacito que vimos y la próxima clase pues continuamos con la siguiente parte de este tema muy importante para nuestra vida cristiana. Dios les bendiga, hermanos, estamos pendientes. Cualquier cosa, duda, comentario, no duden en preguntarme, en hacérmelo saber, alguna observación o lo que ustedes deseen. También sobre este tema, si tienen alguna duda de lo que vimos hoy, con mucho gusto yo les respondo. Tienen mi número, tienen mi WhatsApp si quieren mandármelo. No me manden mensajes por Facebook porque no estoy recibiendo ahorita mensajes por Facebook ni nada. Así que tienen mi número telefónico, llámenme, o un mensaje de WhatsApp, con mucho gusto yo los recibo y les contesto. Que Dios les bendiga, que pasen un bendecido día y les envío un abrazo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Que Dios les bendiga, nos vemos.